Vamos a Hechos capítulo 24 y veámoslo juntos. Hechos 24. ¿Llegamos? Amén, muy bien. Hechos 24. Venimos desde algunos capítulos atrás viendo que arrestaron a Pablo, ¿se acuerdan? Y él tomó una mala decisión y después de esa mala decisión tuvo que enfrentar al concilio y frente al concilio lo iban a agarrar a golpes y él se defiende diciendo una frase: bueno, soy juzgado aquí por causa de la resurrección de los muertos, mi esperanza en la resurrección. Y como la audiencia era dividida, habían dos posturas teológicas marcadas sobre la resurrección, se armó el despelote. Es como que si hoy día yo venga y suelte aquí una bomba como la salvación se pierde o no se pierde, se arma el despelote. O sobre otras doctrinas que están ahí en conflicto, y es como, hay una frase que me encanta en la Biblia, pero, aparece en toda la Biblia. Entonces tú ves, por ejemplo, son salvos, dice Pablo, y Pedro dice, pero seremos salvos. ¿Cómo? Y hay un montón de expresiones así, ¿verdad? Tienen todas las bendiciones de Cristo Jesús, ¿verdad? Son resucitados, han vuelto a la vida, ¿verdad? Están sentados en lugares celestiales, pero están todavía en este cuerpo de carne. ¿Quién me librará de este cuerpo pecaminoso, de esta ley del pecado? Y tienes ese tipo de expresiones, ¿verdad? Tienes todo esto, pero aún está por venir. Tienes esto aquí, pero está por venir. Entonces hay como un cierto conflicto. Y sueltas una bomba de esas en medio de cristianos y suele pasar lo mismo, ¿verdad? Entonces Pablo, muy audaz, viendo que lo quieren matar, dice, yo creo en la resurrección. Y con eso se salva cuando ve Lisias, que sería Lisias un comandante, si no me equivoco, de 1000. Los títulos romanos para los comandantes, centurión de 100 y así, por números. Y este era de 1000. Y entonces él ordena que vayan 4 centuriones, es decir, más de 400 soldados. Cuando eran los centuriones, no sé, puedes revisar eso ahí, esto está muy bien documentado. Hay tantos que van a caballo, hay tantos que van así. Bueno, aquí incluso van con guardia personal. Pablo iría en caballo mismo. Lo rescatan de eso y se lo llevan a Cesarea, donde está el gobernador. Este se llama Félix. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Hasta ahí nos quedamos. Entonces vamos al capítulo 24, verso 1. Y vamos a ver esto de la verdadera plaga, ¿no? Dice, 5 días más tarde. Estamos ahí toditos, ¿verdad? Si no has estudiado Hechos con nosotros, no te preocupes. Vamos a tratar de hacerlo práctico, relevante para nuestros días también. Entonces vamos a ir despacio leyendo juntos. Dice, 5 días más tarde, el sumo sacerdote Ananías descendió con algunos ancianos y con un abogado llamado, ¿cómo? Tértulo. Un buen nombre, ¿eh? Tértulo. Tertulia, no sé, bueno, no sé. Y presentaron al gobernador sus cargos contra Pablo. Después que llamaron a Pablo, Tértulo comenzó a acusarlo diciendo al gobernador. Entonces aquí está Félix y empieza a adular. Dice, ya que por ti hemos obtenido mucha paz, nada. Días de Félix, puro conflicto. Y que por providencia tuya se están llevando a cabo reformas a favor de esta nación. Reformas a favor de esta nación, nada, pura corrupción. Félix, terrible. 3, nosotros por todos los medios y en todas partes reconocemos esto con profunda gratitud. Nada, Israel, pura queja sobre Félix. Oh, excelentísimo Félix. Pero para no importunarte más, te suplico que con tu habitual bondad nos concedas una breve audiencia. Pues hemos descubierto que este hombre, ese es Pablo, es verdaderamente una plaga. Primera acusación, ¿qué es, Pablo? Una plaga. 2, que provoca disensiones entre todos los judíos en el mundo entero. Ya disensiones es una palabra fuerte. Para los romanos, cualquier sinónimo de tumulto era igual a rebelión. Entonces, los romanos sí, en efecto tenían paz por la fuerza. Ustedes hacen relajo, se acaba aquí. Entonces, eso es lo que ves muchas veces en Hechos, que las autoridades temían ser acusados de sedición. Ves esa frase constantemente en Hechos, ¿verdad? Se armó un tumulto y temían ser acusados. Aquí lo tienes. Entonces, ya lo está acusando de esto. Él causa tumultos entre todos los judíos en todo el mundo, dice.
Siguiente acusación, verso 5, parte C, dice, y es líder de la secta de los nazarenos. 6, hasta trató de profanar el templo. Entonces lo arrestamos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley, pero interviniendo el comandante Elicias con gran violencia lo quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que vinieran a ti. Si tú mismo lo interrogas sobre todo lo que te he dicho, podrás confirmar las cosas de que lo acusamos. Los judíos se unieron también a la acusación, asegurando que efectivamente así era todo. Después el gobernador le hizo una señal para que Pablo hablara y Pablo respondió. Entonces aquí tenemos a Pablo en su defensa, ¿verdad? Sabiendo que por muchos años tú has sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa. Dice Pablo, adulación, 0. Saludo nada más. 11. Puesto que tú puedes comprobar el hecho de que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a orar, y ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad misma me encontraron discutiendo con nadie o provocando un tumulto. Esto es en cuanto a la acusación de los tumultos. 13, ni tampoco pueden probarte de lo que ahora me acusan, pero esto admito ante ti. Y aquí esto es clave. Vamos a ver, subraya el verso 14 de alguna forma. Que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley. Y que está escrito en los profetas. ¿Qué está escrito en los profetas? Verso 15. Teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección ¿de quiénes? ¿De Cristo? No, ¿de quiénes? De los muertos, ¿para qué? Tanto de justos como impíos. ¿A qué está haciendo alusión Pablo? La ley y los profetas nos hablan de resurrección. Y esa resurrección tiene que ver con justos e impíos. ¿De qué estamos hablando? Juicio. Habrá un juicio. Mi esperanza es la resurrección. Mi esperanza es que habrá un juicio. ¿Cómo? Un juicio. Esa es la esperanza de Pablo, la resurrección para juicio. 16. Por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Y después de varios años he venido para traer limosnas, y aquí Pablo se pone la soga al cuello. Subraya limosnas. A mi nación a presentar ofrendas. Si tú lees Corintios, si tú lees Romanos, particularmente son las tres cartas escritas justo antes de llegar a Jerusalén. Entonces Pablo viene de viaje, ¿verdad? Pasa por Macedonia, no baja a Corinto, y después de no bajar a Corinto decide cruzar directo para ir a Jerusalén y dice que pasó por Éfeso, pero sin detenerse. Entonces, ¿qué quería hacer él? Él venía recogiendo una ofrenda por todas las iglesias, empezando desde Macedonia, y toda el área, todo el sector, y esa ofrenda era para ayudar a la iglesia en Jerusalén. En Hechos no se menciona sino hasta ahorita. En las cartas de Pablo se menciona esa ofrenda. Entonces dice, después de varios años, y el verso 17, he venido para traer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Y aquí Pablo se pone la soga al cuello, no debió decir eso, no lo sé, se le salió, yo qué sé. Bueno, es verdad, venía con una ofrenda. ¿Qué crees que piensa Félix? ¿Cómo habíamos dicho que era Félix? Estos tienen dinero. Y aquí se pone la soga al cuello. Vamos a ver qué repercusión tiene haber dicho esto. Verso 18. Haciendo lo cual me encontraron en el templo después de haberme purificado, no con multitud ni alboroto, pero estaban allí ciertos judíos de Asia. Y aquí viene la estocada. Y que deberían haberse presentado aquí ante ti y acusarme si tuvieran algo contra mí. No están los judíos que causaron el tumulto. No fue Pablo que causó el tumulto, fueron los judíos de Asia. Los judíos de Asia no están presentes. Ahora, ¿aquí hay algún abogado? ¿No hay abogados hoy? Los abogados no van al cielo, ¿qué pasó? No, no molesto. No hay abogados hoy día, ni uno. Ok, ¿hay alguien aquí experto en historia, en ley romana? Tampoco, ok, yo tampoco, no se preocupen. Pero consulté a alguien que sí es experto en historia, en ley romana, y curiosamente, para poder hacer un juicio en Roma, se requería estar presente el acusador. Podía tener que estar defendiéndose el que está siendo acusado y juzgado, ¿verdad? Eso, hay una frase que tiene un historiador, no recuerdo el nombre del historiador, pero quien nos cita, o la fuente es Warren Wiersbe. Este señor recopila esta frase: el romano vivía para la ley y la ley le daba vida al romano. La frase está en latín, si la buscas en latín la encuentras. Bueno, ¿dónde están mis acusadores? Dice Pablo. No están aquí los judíos, los de Asia.
Están otros. Y, verso 20, o si no, que estos mismos digan qué delito encontraron cuando comparecí ante el concilio. 21. A no ser por esta sola declaración que hice en alta voz mientras estaban entre ellos, lo que vimos la semana pasada. Por la resurrección de los muertos soy juzgado ante vosotros. Entonces, Félix, conociendo con mayor exactitud acerca del camino, Félix conocía acerca del camino, sabía esto de la iglesia, pospuso el fallo diciendo, cuando venga el comandante Lisias decidiré vuestro caso. Y dio órdenes al centurión de que guardara a Pablo bajo custodia, pero con alguna medida de libertad, y que no impidiera a ninguno de sus amigos que lo sirvieran. ¿Sabes cuándo llegó Lisias? Nunca. ¿Qué pasó pues? Lisias hizo azotar a un ciudadano romano. Lisias escribe una carta espectacular mandándolo a Félix, ¿verdad? Diciendo, todo hicimos bien. Lisias hizo todo mal. Lisias manda a Pablo, pero nunca se presenta tampoco y tampoco lleva los cargos. Simplemente es un hombre que está arrestado sin cargos. Como decir, un preso sin sentencia. Ese es Pablo, a este punto. No hay cargos contra él. Estos 4 cargos que presenta Tértulo, el abogado que habían contratado, primero era verso 5, lo tenías, ¿verdad? Una verdadera plaga. ¿Eso es un cargo? Es solo un insulto, ¿verdad? Provoca disensiones, bueno, eso sí sería una acusación seria, en Roma al menos. Es líder de la secta de los nazarenos. Tampoco. Verso 6, trató de profanar el templo. ¿Profanó el templo? ¿Qué tienen contra Pablo? Nada. Pero Pablo queda preso. ¿Quieres saber cuántos años queda preso? Mira el verso 27. Pero transcurridos 2 años, Porcio Festo llegó como sucesor de Félix y deseando, este es Félix, hacer un favor a los judíos, dejó preso a Pablo. ¿Cuántos años? 2 años preso sin sentencia. Este es Pablo ahorita. 2 años. Sin sentencia, sin acusadores, sin cargos, sin juicios, nada, preso. Ahora, con cierta libertad, vimos el verso 23, dice, bajo custodia, eso quiere decir que estaba encadenado a un centurión, o a un soldado romano, con alguna medida de libertad, es decir, cada 6 horas se le dejaba ir al baño o algo más. Y dice, y que no impidieran a sus amigos que lo sirvieran. Entonces estaba encadenado a un soldado, y ese viene a ser su ministerio por 2 años, estar encadenado a un soldado. 2 años. Con cadenas. Bueno, verso 24. Pero pocos días más tarde llegó Félix con Drusila. Ahora, para leer Hechos tienes unos personajes que están en la historia. Es decir, todo esto está en la historia. Hice la investigación, hay 2 comentaristas que han hecho un perfil de Drusila. Drusila es la mujer de Félix. Ahora, mira lo que dice de la mujer de Félix la Biblia. Dice, verso 24, pocos días más tarde llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó a traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. La mujer de Félix era judía y tenía curiosidad de este camino, de este Jesús. Y entonces ella es la que quiere escuchar a Pablo. A ver, háblame de Jesús. Investigué un poquito de Drusila. Drusila, 2 comentaristas, uno es MacArthur y el otro es Wiersbe, han hecho un perfil interesante de ella. Había sido nieta del mismísimo Herodes de Mateo que mandó a matar bebés. Es pariente, ¿te acuerdas que hubo un Herodes que decapitó a Juan el Bautista? Es pariente de este Herodes también. Y ahora se divorcia y según la historia, esto no está en la Biblia, está en la historia, se casa y ahí viene a ser la tercera mujer de Félix, que sería el gobernador de la época, de este momento de Israel. Entonces, mira lo que le dice Pablo a ellos. Pablo va a hablar de Cristo Jesús a ellos. Verso 25, dice, al disertar Pablo sobre 3 cosas, la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo, vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. Al mismo tiempo tenía esperanza de que Pablo le diera dinero. ¿Te acuerdas que habíamos dicho en el verso 17, resalta limosnas? Bueno, ahí se le abrió el ojo a Félix. Esperaba que le dé dinero, por eso acostumbraba a llamarlo con frecuencia y conversar con él.
Pero transcurridos 2 años, Porcio Festo llegó como sucesor de Félix y deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo. 2 años, Félix llamando a Pablo, insinuándole, bueno, yo te puedo soltar, yo te puedo dejar libre. ¿Cuánto va? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto vas a aportar para la causa, para el imperio? ¡Qué horror! ¿Te imaginas estar en esta situación? Bueno, sí, claro que sí, podemos imaginarnos. Es decir, ¿cómo son nuestros políticos? ¿Quién de aquí le ha predicado a un político? Yo le prediqué, yo estaba en la ciudad de Guarulhos, cerquita de Sao Paulo, y había una campaña evangelística, y entonces estábamos con nuestros trataditos, con unas hojitas, ¿verdad? Y entramos a un hospital y estaba el gobernador. Y un pocotón que ya no parecían brasileros, parecían europeos toditos. Unos manes inmensos. Y entonces, siendo la limitante del idioma, no hablo portugués, nada, tal vez portuñol, nada realmente. Y dado que estábamos evangelizando hispanoparlantes, hay más de 1 millón de hispanoparlantes que han migrado a Sao Paulo. Entonces estábamos en el hospital justamente evangelizando, entonces estábamos en eso y veo que esta gente es diferente, me le acerco y yo no sabía quién era hasta que él mismo dice, yo soy el gobernador. Y le digo, ¿hablas inglés? Me dice, claro, y empieza a hablar inglés y le empiezo a evangelizar en inglés y habla y habla y habla y recibe todo. Yo me quedo sorprendido y empieza a hacerme preguntas y me dice, ¿sabes qué? Dios lo es todo, me dice. Dios primero. Y se despide de mí y se va. Entonces digo, me fue tan bien con el gobernador, a ver, le hablo a uno de sus asesores, ¿no? Entonces me le acerco a otro y este se ríe, me mira y se va. No me respondió absolutamente nada. Y entonces, curioso, ¿no? Hay un presidente en Centroamérica que nosotros todos de alguna forma admiramos y andamos compartiendo videos en WhatsApp. Mira lo que hizo este presidente en Centroamérica con el crimen, con las cárceles, con lo de acá. Mira, ve que dice que es cristiano. Ve, dice que es cristiano. Pero también es palestino. Es palestino. Y entonces, uy. Y mira este video, dice, sí, yo soy convencido que voy a dejar el poder. ¿Y qué está haciendo ahorita? Quiere conservar el poder. Entonces es que somos carne y puede ser un buen gobernante. Estuvimos compartiendo con un pastor de El Salvador hace 2 semanas. Estábamos Javier, estaba yo y estaba un pastor de El Salvador. Y había un hermano de Colombia también, un pastor de Colombia. Y estábamos una mesa del equipo que convocó Tomás. ¿Tomás estás por aquí? No está por aquí. Por ahí está Nancy. Tomás hizo todo un evento muy, muy chévere que ha sido de gran edificación para nosotros y trajo a estos pastores. Y El Salvador, ¿no? Le preguntamos, bueno, cuéntanos de tu presidente, ¿no? Y él me dice, esto es así. Yo sé que hay muchos que lo idolatran. Y nos incluimos, dice, en nuestra iglesia, de alguna forma, dice. Pero nosotros hemos observado que es como Ciro en Persia, que dio libertad a los judíos y les permitió crecer, regresar, comerciar. Entendemos que estamos viviendo tiempos como los días de Ciro. Y que no debería ser más que eso nuestra admiración por él. Un salvadoreño. ¡Wow! Políticos. ¿Quién de ustedes ha evangelizado a un político? Le ha dicho que sea el mensaje. Bueno, si tienes la oportunidad, díselo. Díselo. ¿Cómo lo hizo Pablo? No es el primero, va a llegar a César. Acuérdate de eso. La semana pasada viste ese verso. Jesús se aparece, verso 23:11. En la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo, ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Y capítulo 25, apelo a César. Va a hablarle a César el evangelio, el apóstol Pablo. El precio es altísimo, 2 años preso aquí, y cuando llegue a Roma va a estar 2 años más preso, esperando audiencia. Entonces, verso 25, mira cómo le predica Pablo a un político. Si tienes la oportunidad de predicarle a un político, aquí está el verso 25. Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, mira lo que hizo Félix, atemorizado dijo, vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. Es la segunda vez que Félix hace eso. La primera dice, ¿te acuerdas? Verso 22, conociendo con mayor exactitud del camino, pospuso el fallo. Después hablaremos. Y en el verso 25, Félix aterrorizado dijo, vete por ahora, después te mando a llamar. Félix pospone primero una sentencia o libertad para Pablo, que es lo que merece.
no hay delito, no hay cargos, y lo deja preso, ¿verdad? Pospone la libertad de Pablo, y ahora, dado que es su mujer la que quiere escuchar, lo convoca, dice, atemorizado, dijo, vete. ¿Qué es esto de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero? La justicia es que hemos pecado. Y si está hablando de la justicia de Cristo, es que Cristo toma sobre sí el pecado de cada uno de nosotros y lo lleva en la cruz. Dios, siendo justo, no es que pasa por alto los pecados, en efecto sí los pasa de alguna forma, dice, no recibimos la severidad, dice el Salmo, conforme a nuestros pecados. Bienaventurado aquel a quien los pecados le son perdonados, ¿verdad? Pero de alguna forma pensemos en tiempo pasado. La justicia, los pecados que ya hiciste. Bueno, todo lo que ya hiciste, Dios lo va a juzgar. La buena noticia, la mala noticia es que Dios lo va a juzgar. La buena noticia es que lo juzgó en la cruz sobre Jesús. Cristo toma tu lugar. Tienes la oferta. Ven a Cristo. Siguiente, el dominio propio. ¿Qué sabían Félix y Drusila de dominio propio? Te acabo de contar lo que dicen estos historiadores sobre Drusila. ¿Cómo han sido los Herodes? Cada uno de los Herodes parientes de Drusila. Son terribles toditos. Es más, el Herodes es el último, el que enfrenta la destrucción de Jerusalén años después. Esto sería año 61 por aquí. En el año 70 hay una destrucción donde Roma invade Jerusalén. El Herodes que le toca afrontar eso de ahí, muere en la ciudad. Y fue tan corrupto como los otros. Entonces, ¿qué sabrían ellos de dominio propio? Esos son los pecados de hoy. Ese es el presente. ¿Verdad? Justicia, los pecados pasados. Dominio propio en cuanto a los pecados de hoy. Y siguiente, el juicio venidero. Pensamos hacia el futuro ahora. Cuando hablamos del juicio, ¿qué hay de ti? ¿Estás listo para enfrentar el juicio venidero? Bueno, la esperanza de Pablo es que la ley y los profetas hablan de una resurrección. La de los justos y la de los impíos. Para juicio. Nos dice, o Pablo le dice a ellos, justicia, dominio propio y juicio venidero. ¡Qué bosquejo! ¡Qué sermón! ¡Qué forma de evangelizar! Tienes un político enfrente, justicia, dominio propio y juicio venidero. ¿A quién más le fue bien ahí por un político? Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, ¿qué le decía a este político? No te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Qué hizo la mujer de su hermano? Pidió su cabeza. Yo sé, no voy a tomar ni voy a presentar una postura ni nada respecto de que hay de los cristianos incursionando en la política ni nada, no es el tema de hoy. Pero así es el poder. Y lo podemos decir porque ¿quién aquí ya probó esa droga que es el poder? ¿Ustedes han probado eso? Yo no, entonces como yo no he probado poder, puedo juzgarlos y decirles, ¿verdad? Fácil, ¿no? Pero si lo probamos, el que no tiene, quiere. El que tiene dinero, quiere más. Y el que tiene más, quiere aún más. Y el que tiene mucho, quiere poder. Entonces yo no tengo, quiero. Ahora que tengo, quiero más. Y ahora que quiero más, más. Y ahora que tengo mucho, quiero poder. Yo quiero poder. Quiero más. Y entonces es así, ¿verdad? Esa es la carne, ese justicia, dominio propio y juicio venidero. Todo lo opuesto. ¿Qué es la carne? Injusticia, descontrol, vivir como si no hay juicio. Comamos y bebamos, decía Isaías. Ustedes dicen, ¿verdad? Comamos y bebamos, mañana moriremos. Es decir, viva la fiesta. Tú sabes, mencionaste algo hace rato sobre Palestina e Israel. Hay que orar por Israel. De alguna forma, cuando uno llega a Cristo, nace un amor inexplicable por esa nación. Antes de creer, un par de días antes, yo estaba hablando pestes de Israel. El momento que creí, ¿qué dije?
Y después de creer unas semanas, estaba orando por Israel. ¿Qué pasó? Poco después de creer, el ministerio en el que sirvo, me entero de que ellos hacían tours a Grecia, a Egipto, a Turquía y a Israel. Entonces, mi primera reacción carnal fue decir, yo nunca voy a esa nación. Cierran los otros, dejan de ir a Grecia, dejan de ir a Turquía, dejan de ir a Egipto. Se me abre la oportunidad, me invitan. Claro, tuve que pagar una buena parte y terminé en Israel. No tienes idea de lo hermoso que es Israel. Pero llegas allá y ves los autocines, una película pornográfica a plena luz del día. En Israel, prendes el canal de televisión en el hotel, fútbol, 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 pornografía, 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 cambia de canal, fútbol, 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 y en fútbol y pornografía a la TV. Llegas a Tel Aviv, parada homosexual, orgullo gay. Droga que da gusto. Y tú los amas, es decir, y tú llegas y conversas con uno de ellos y empiezas a hablarles de Cristo, y entonces de lo liberales que son, en ese momento se hacen ortodoxos. No, nosotros somos, pero tú estás haciendo esto. No, yo soy tal cual como aquí el católico, exactamente igual. No, yo no le hago daño a nadie, igualito. Exactamente igual. Tú hablas con alguien allá de cepa, por así decirlo, de pedigrí, judío, y es tan secular como el católico aquí. Exactamente lo mismo, solo son religiosos cuando tú mencionas a Jesús. Están sin Cristo. Como dice Romanos, todos estamos encerrados bajo pecados, tanto judíos como no judíos necesitan a Cristo. Allá predicar a Cristo es hostil, es difícil. Entonces tienes a Israel así, y esa es la carne, esa es la naturaleza humana, nuevamente, injusticia, descontrol y juicio venidero. Entonces mencionas ahora, ¿verdad? Esto de acá, mencionas el conflicto y nos nace. Y es que se han puesto ideas, inclusive, vamos a decirlo así, solo hay un ente en toda la creación con tal odio como para tener o buscar la muerte de esa nación. Satanás mismo. Ese mismo que odia así a Israel es el mismo que te odia a ti por haber creído en Cristo. Satanás mismo. Estaba leyendo esta semana, les mencioné a Warren Wiersbe hace un rato, creo que sí, ¿verdad? Warren Wiersbe, recomendadísimo. Hace año y medio, 2 años, alguien me dijo, lee esto de aquí, y empecé a leer, compré toda la colección, es decir... De cada libro de la Biblia tengo un libro de este hombre. Recomendadísimo. Warren Wiersbe. Ya está en español. Ve la librería cristiana y cómprate un libro de este man. De Hechos, por ejemplo. Disfrútalo. Recomendadísimo. Él decía esta frase, y es una ilustración que tal vez algunos de ustedes han escuchado. Yo no. Por primera vez la leí. Yo inmediatamente que leí supe esto es una ilustración. Pero se las cuento. Satanás viene y llama a 4 demonios, es una ilustración. Y le dice, necesitamos que la gente no crea en Cristo. ¿Qué les podemos decir? Necesitamos mentiras, díganme mentiras. Demonio 1 le dice, digámosles que Dios no existe. Sí, puede ser, pero... Demonio 2 dice, digámosles que no existe el infierno. Sí, eso no está muy efectivo. Demonio 3, digámosles que no existe el cielo. Que el cielo es lo que hagas en la tierra. Demonio 4. Digámosles que no hay prisa. Félix. Injusticia, descontrol, juicio, como si no hubiera juicio. Corrupción, la carne. ¿Qué hace Félix las 2 veces? Sabe que este hombre es inocente y lo deja preso 2 años. Pospone la libertad de este hombre. Bueno, su esposa quiere escuchar de Cristo, es judía,
Ella como judía vive como si no existiera la ley. Igual. Injusticia, descontrol, como si no hubiera juicio. No hay ley, no hay juez. Les predica exactamente estas tres cosas: justicia, dominio propio, juicio venidero. Sí hay juez. Y tienes a Cristo que te ayudará a enfrentar a ese juez. Y entonces, ¿qué hacen? Dice que tuvo terror. Luego te llamo. Y pospone. ¿Qué pospone? Si primero pospone la libertad por ser injusto, ahora ¿qué está posponiendo? Que se le está ofreciendo la justicia de Cristo para enfrentar al juez. La salvación. Él está posponiendo su salvación. Si eres como yo, le has predicado a tus familiares. Y si ellos son como mis familiares o como mis amigos, y tus amigos y sus familiares te han respondido tal vez algo como esto: sí, es que todavía no, todavía tengo muchas cosas por hacer. ¿Has escuchado? ¿Te han dicho eso? ¿Dijiste eso tal vez tú? Posponer la salvación. ¿Tú sabes lo que dice Santiago acerca de la vida? Ustedes que dicen, mañana iremos a tal ciudad, comerciaremos y vendremos con gran riqueza. Necios, orgullosos, no saben qué. Lo tienes ahí, ¿verdad? Isaías. ¿Cómo es el ser humano? Como la hierba y su flor, que un día está y al día siguiente cae y luego es echada al fuego, es paja. ¿Cómo es la belleza humana? Es breve. Los que apelan a su juventud para no entregar su vida a Cristo, la belleza de tu juventud es breve. Es más fácil, dice un autor, apellido Peterson, es más fácil criar hijos fuertes que corregir hombres torcidos. Posponer tu salvación para la vejez, pero ni siquiera sabes si vas a llegar a la vejez. Peor en días como hoy, con la delincuencia como estamos. Es decir, yo le digo, yo voy al Cisne el otro día, y le digo a los hermanos del Cisne, para evitar la hora pico, me vine primero al Mall del Sur, estaba quemando tiempo en Mall del Sur, y me dicen ellos, ahí es donde secuestraron a este profesor. Entonces, ¿dónde espero? Entonces me dicen, vénganse directo. Y entonces les cuento a mis amigos de acá, y les digo, estaba acá en el Cisne. No, ¿cómo vas hasta allá? Es donde matan. Y le digo los hermanos del Cisne me dicen, ¿y usted dónde vive? En Garzota. ¿Dónde son los sicariatos? Sí. Ahí mismo, exactamente, donde fueron los sicariatos, donde incendiaron ese local en Garzota, ahí a una cuadra. Posponer la salvación. ¡Qué horror! ¿Qué dijeron de Pablo? Pablo es una verdadera plaga. ¿Cuál es la verdadera plaga? ¿Sabes cuál es la verdadera plaga? Posponer la salvación. Es el pecado. Hay un psicólogo famosísimo, se me fue el nombre. Bueno, es un nombre raro, es alemán. El hombre dice esta frase: ¿qué pasó con el pecado? Al profesionalizar el pecado lo llamamos adicción, lo llamamos trauma, lo llamamos errores. Psicólogo, no creyente. ¿Y qué mal nos hicimos? Esa es la verdadera plaga. Es posponer el arrepentimiento. ¿Qué hay de ti? Hay un día para salvación. Ese día para salvación, dice Pablo. Mira, yo me imagino Pablo martillándole este evento en la cabeza cuando escribió, por ejemplo, Romanos, 2 Corintios capítulo 5. Vamos a 2 Corintios capítulo 5. Tal vez hacia el final. Sí, el último párrafo. 2 Corintios capítulo 5, el último párrafo. ¿Llegaste? Sí, muy bien. Veamos un verso
que tal vez Pablo, es decir, la prueba que vive Agrita, son 2 años entrevistándose con Félix y pidiéndole coima, ¿no? Verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, la justicia de Dios, ¿verdad? En Cristo Jesús. Nos reconcilia con Cristo, consigo, por medio de Cristo, y nos dio un ministerio. ¿Cuál es? El ministerio de la reconciliación. Ok, ustedes los reconciliados, vayan, alcancen a otros, reconcílienlos con Cristo, ¿verdad? Con Dios, perdón. Versos 19, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Verso 19, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Qué palabra se viene repitiendo? Reconciliación, reconciliación, reconciliación. Verso 20, por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, os rogamos, reconciliaos con Dios. 21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. 6.1, y como colaboradores con él, también nos exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. ¿Recibir la gracia de Dios en vano? Pues él dice, en el tiempo propicio te escuché, en el día de salvación te socorrí. He aquí, ahora es el tiempo propicio. He aquí, ahora es el día de salvación. Repite después de mí, el día de salvación es hoy. ¿Qué hace Dios con el humilde? Le da su gracia. Eso está en Salmos, está en Santiago, está en Pedro. ¿Qué hace Dios con el orgulloso? Lo resiste. Decir, postergo mi salvación para después, ¿qué es? Es orgullo porque ni siquiera sabes si vivirás después. ¿Es eso la salvación? Ya está apagado todo. Ya hay un mensaje de reconciliación. El día de salvación es hoy. Y a la luz de lo breve que son nuestras vidas, lo breve que es nuestra vida. Listo. Estaba teniendo problemas en hacer el acorde con el tiempo y el número. Posponer esto es orgullo. Ponte de pie. Ponte de pie. ¿Qué de ti que ya has creído en Cristo? Sostén mi brazo. No vas a impedir que me vaya, pero tampoco me vas a detener. Tentación. ¿Cómo es la novela? Salud, dinero, amor. ¿Cómo dicen? Casa, dama, chocolate. Tentación, ok. Y entonces el Espíritu Santo que está en ti te dice, hey, ¿a dónde vas? Entonces tú reaccionas, ay, es verdad, ¿no? En este punto, tú decides si te quedas en Cristo o si vas. ¿No me detengas? O si vas. El momento que el Espíritu Santo, tú que has creído en Cristo, te alerta, es el momento de arrepentirte de eso de lo cual te está alertando. De manera que yo no te puedo decir, gracias, de manera que yo no te puedo decir a ti, aquí está el reglamento para pertenecer a la iglesia. No juegos de naipes, no baile, ni siquiera cócteles sin alcohol. Es decir, no, yo no tengo un reglamento así, no tenemos, no existe. Yo qué sé, hay iglesias que hasta se han inventado norma de vestimenta. Bueno, claro, mira, la iglesia es como tu familia política. Tú no vas a ir mal vestido a una reunión de tus suegros, ¿verdad? Igualito.
Igualito, piensa así en la iglesia. Es decir, no hay norma de vestimenta, pero piensa que vas a verte con tus suegros, no vas a ir lo peor. Así. No, ven decente. Ven decente. No hay norma de vestimenta, realmente sería un principio, ¿verdad? La diferencia entre la ley y un principio. La ley dice exactamente 50 kilómetros por hora máximo, ¿verdad? Si tú llegas a 52, quebrantaste la ley, transgrediste la ley de tránsito, ¿verdad? Pero tienes un letrero interesante en las carreteras que dice maneje con precaución. Tú sabrás a cuánto, pero con precaución. La diferencia entre un principio y una ley. La ley, ahí, un principio, bueno, te acabo de dar un principio de vestimenta. Piensa en tus suegros. Vas a la casa de tus suegros, no vas a ir. Igual, así, nada más. No hay realmente un reglamento, no esto, no aquello, no aquello, no aquello, no aquello. Eso no es el cristianismo. El cristianismo tiene que ver con una relación con Cristo por medio de su palabra. Y entonces el Espíritu Santo, por gracias a la palabra, te va a recordar ese verso. Y entonces el Espíritu Santo, el Espíritu Santo cuando ves, ¿verdad? Sexo, drogas, rock and roll, ¿verdad? Ay, ¿verdad? Tú decides si te quedas aquí, pero no te va a detener. Solo te va a alertar. De manera que el arrepentimiento no lo pospongas más. En el momento que te enteraste, que el Espíritu te informó, esto desagrada al Señor, es el momento de dejar ese pecado. Es el momento más práctico, más oportuno, porque el Espíritu Santo, la palabra tiene que ver con educación. Y la palabra con educación es literalmente, es como niñez. Entonces, si tú observas todos los pasajes que la Biblia dice disciplina, tiene que ver con niñez. El Espíritu Santo está criando un niño en ti, de alguna forma. Está levantando, llevarlo a la altura de Cristo, un varón perfecto. Es como cuando Dios se presenta a Abraham y le dice, yo soy tu Dios todopoderoso, ve delante de mí y sé perfecto. Y Abraham se postró y adoró. ¿Conoces el nombre de Dios en hebreo? Muy común entre los cristianos. Hay letreros ahí en las casas de los cristianos que dice el Shaddai. Muy bien. Esa palabra Shaddai se ha estudiado, hay muchísima literatura sobre lo que puede significar y tiene que ver con el pecho. Entonces hay literatura que hay quienes afirman que tiene que ver con el seno materno y hay quienes tienen que ver con el simplemente estar en el regazo, ¿verdad? ¿En qué momento de la vida de un niño su padre, su madre es todopoderoso para él? Cuando está en brazos. ¿Y en qué momento de la vida de un niño los padres están atrás de él y él va adelante caminando? Sus primeros pasos. Entonces tal vez verás al papá allá sentado, ven, y la mamá acá, o al revés. Dios le dice a Abraham, un hombre de casi 100 años, ve delante de mí como un niño, da tus primeros pasos, sé perfecto. Y es el Espíritu Santo hoy en la misma relación con nosotros, que nos dice, hey, sé perfecto. Y esta expresión, ¿verdad? Justicia, dominio propio, juicio venidero. Es que hay un juez. ¿Quién se sabe Proverbios 1:7 de memoria? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si tú estudias Proverbios del 1 hasta el capítulo 8, el temor de Jehová tiene que ver con consecuencias. Es decir, si tú la haces, la pagas. Proverbio ecuatoriano. Si la haces, la pagas, es decir, lastimosamente. El principio de la sabiduría es esa conciencia, es temer de que sí hay un juez, de que sí castiga. ¿Qué le dijo Juan el Bautista a los religiosos? ¿Quién les ha enseñado? Primero les dice camada de víboras y luego les dice, ¿quién les ha enseñado a ustedes a huir del juicio venidero? ¿Quién les ha enseñado a ustedes a evitar el castigo? Nadie les enseñó a ustedes porque esa es la carne. ¿Cómo podía Pablo salvarse del castigo aquí? Está preso sin sentencia. ¿Cómo se puede salvar? Coimando. Bueno, dijimos lo del Espíritu Santo y todo lo demás. Aquí, ¿quién coimó esta semana aquí? Con toda confianza pueden alzar las manos. ¿Quién ha coimado este mes?
Este año, ok, la matrícula. ¿Quién pagó, quién pidió que les borren? Los impuestos. ¿Quién aquí le dio $10 a un muchacho para que le borre lo del SRI? Sí, amén. Digan amén. Tanto como tú, yo odio pagar impuestos. Igual que tú, yo odio pagar multas. Pero una vez que las pagas, yo no sé qué hace el Espíritu Santo. Tú vas, haces el pago. Los cristianos pagamos impuestos. No existe un reglamento, existe un principio. Dad al César y a Dios. Amén. Dad al César lo que es César. Y dice, ¿qué dice sobre las autoridades? Cuando ustedes sirven a las autoridades, ¿a quién honran a final de cuentas? A Dios. Ah, sí, pero es de derecha o es de izquierda. ¿Honra a Dios? Sí, pero es impuesto injusto. La multa es injusta. Bueno, ahora hay opciones. Antes no había opción de negociar. Ahora puedes negociar, pagar la anticipada, 50%. Puedes impugnar. Bueno, inténtalo. El momento en que el Espíritu Santo hoy te está informando que es pecado, es el momento de dejar de hacerlo. Ese es el momento de dejar de hacerlo. Vamos a orar.